Comenzaron a venderse los autotest aquí en Mendoza, en algunas farmacias o en todas. Bueno, lo vamos a conocer con Fausto, que se encuentra justamente en una farmacia que está ubicada en pleno centro. Adelante, Fausto. Ahí estamos. Gracias, Daniela. Aquí estamos en San Martín y Amigorena, en la esquina. Nos han recibido en uno de los locales de farmacias del centro. Está Juan Mota, que es el director farmacéutico de esta farmacia. Hace un instante ya vendieron el primer autotest de COVID, así que pudimos ver cómo era el procedimiento, cómo esta persona se sacaba las dudas. Justamente era una persona que ya había hecho un primer test anteriormente, así que podemos decir que tenía conocimiento del tema y se llevó otro autotest, obviamente con la declaración jurada, con el código QR, que ahora le vamos a preguntar a Juan, a quien tengo aquí a mi lado. Juan, buen día, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos. No, buen día, gracias a ustedes. Bueno, contame un poquito, porque recién veíamos cómo vendían ahí. ¿Me dijiste el primer autotest que vendieron? Es el segundo, el primero fue este mismo chico de ayer en la tarde, se lo llevó para él, dando resultado negativo. Y ahora adquirió para la señora porque estaba con algunos síntomas. Perfecto. Bueno, ¿cuánto está saliendo este autotest que se está vendiendo aquí? Es el que ha llegado, por ahora son los únicos que se están vendiendo en Mendoza de una sola marca, ¿no? El único que ha llegado hasta el momento es Inmunobio, de Laboratorio Hayor, a 1.650 pesos precio público. Perfecto. Bueno, y contame cómo ha sido esta primera experiencia, cómo la gente va tomando conocimiento y va viendo cómo es que tiene que hacerse el autotest. ¿Se ha complicado? ¿Es difícil explicarles? ¿Demoran mucho en vendérselo? No, en realidad es una experiencia nueva, novedosa, básicamente por la responsabilidad que tenemos los farmacéuticos en este aspecto para concientizar y hacer escuela con el paciente cliente para que entienda básicamente la importancia del resultado, la importancia de la información, la importancia de poder colocar las estadísticas en el sistema y que eso obviamente no tenga un flujo de salida por otro lado y que se pueda cuantificar. Es bastante sencillo, yo acá te he puesto más o menos lo que tiene de contenido el test. Básicamente nosotros, a pesar de que viene con una instrucción, nosotros lo instruimos, le damos un pequeño tutorial al cliente como para que entienda cómo es el proceso y para que haya una técnica apropiada para poder extraer la muestra y de esa manera obviamente no tener ningún falso negativo, ningún producto que no esté bien autenticado. Antes de que veamos los elementos que trae el autotest, contame un poco cómo ha sido esto del QR, de cargar los datos. ¿La gente lo comprende? ¿Es complicado? No, la gente lo entiende porque sabe la importancia también que es adquirir un test, un autotest en este caso. No es como pedir un ibuprofeno que obviamente viene, lo podemos asesorar y se lo lleva en el momento para tomárselo en el momento y no tener un seguimiento. Esto conlleva un seguimiento, entonces la gente sabe que obviamente las etapas que hay que seguir, las etapas que hay que ir sorteando son importantes para poder llevar una buena estadística y un buen control. Bueno, ¿te parece que veamos los elementos que trae el autotest? Si querés, mirá, si querés, andá agarrándolos. Ahí y los vamos viendo. Mira, este es me decías, Inmunobio, es el único que se está consiguiendo hoy en las farmacias de un solo laboratorio. ¿Se espera que llegue el de Laboratorio Roche? Sí, en realidad hay 4 laboratorios más que ya están aprobados, pero que todavía no están, por lo menos acá en Mendoza, en el mercado. ¿Y ustedes, por ejemplo, qué cantidad tienen hoy para vender o qué stock tienen disponible? Está todo cuotificado porque en realidad no se está administrando o no se está adquiriendo en forma masiva. Nosotros, por ejemplo, en cada una de nuestras sucursales han llegado 10 autotest y por eso lo vamos cuotificando también, porque así la cadena o todo el proceso de distribución lo ha determinado de esa manera para poder llevar un control más específico. 2 puntos que me parecen importantes. Primero, la persona que va a comprar un autotest de coronavirus tiene que tener algún síntoma o tiene que haber tenido contacto estrecho con alguna persona positiva. ¿Cómo hacen para, digamos, confirmarlo a eso ustedes antes de venderlo? Sí, eso es importante y es concientizar a la población de que no es un autotest para venir, comprarlo y tenerlo en el lugar donde guarda los medicamentos en su casa,
No es para decir, bueno, me lo voy a hacer de acá a 2 meses, 3 meses, no, porque esto nosotros necesitamos informar dentro de las 24 horas el resultado que ha tenido del autotest. Y dentro de los 7 días en el caso de que la persona tenga que hacerlo posterior a esas 24 horas. Pero sí es importante que tenga, si ha tenido un contacto estrecho, si presenta uno o más síntomas de referente a COVID, fiebre, malestar general, mialgias, dolor de cabeza, si ha presentado diarrea, vómitos, alguno de todos estos síntomas que ya conocemos y que son de público conocimiento, que es lo que la población necesita saber para poder adquirir un autotest. Muy importante la responsabilidad de cada persona que se hace el test para después cargar los datos con este QR. ¿Qué pasa si ustedes no reciben esta información después de que lo vendieron, digamos? Nosotros estamos haciendo un seguimiento paralelo, en realidad lo hemos incorporado a través del sistema para que toda la información del cliente esté en una base de datos nuestra para hacer seguimiento a pesar del sistema que nosotros tenemos de control, que es el sistema CIAFAR, que es por donde se están incorporando tanto el stock como las salidas y la información del resultado. Estos datos, digamos, estos autotest, ¿después se cargan al sistema oficial sanitario de la Nación, de la Salud o no? Sí, están cargados, después hace una carga simultánea con el sistema de salud. Perfecto. Bueno, ahora sí, veamos los elementos, Marce, los vamos a tomar ahí, porque esto es lo que viene en la caja del autotest de COVID que ya se está consiguiendo en las farmacias de Mendoza. Anda contándome, Juan. Bueno, tenemos en primer lugar el hisopo. Es un hisopo que, a pesar de su longitud, es importante que entienda el paciente que solamente es nasal, o sea que tiene que colocárselo a 2 centímetros de la fosa nasal y girar durante unos 10-15 segundos en cada fosa nasal, ¿sí? No es que tiene que llegar hasta la profundidad porque no es nasofaringeo la técnica. ¿Es importante sonarse la nariz antes de introducir el hisopo o no? Es importante para poder sacar cualquier resto de mucosidad que impida el control exacto del test. Perfecto. Bueno, después, ¿qué otro elemento trae el autotest? A ver. Después viene un tubo, parecido a un tubo de ensayo, que viene con un buffer, es un líquido que justamente es el que va a hacer la reacción con el antígeno si llegado el caso tiene un antígeno positivo el paciente. ¿Acá se introduce el hisopo? Acá se introduce el hisopo, se lo deja actuar durante unos minutos como para que entre en contacto el antígeno con el buffer, se inactiva inmediatamente en el momento en que entra en contacto con el buffer, el antígeno se inactiva, o sea que no tiene una actividad viral fuera de lo que es el lugar. Perfecto, bueno, y después, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es colocar, una vez que ya se ha agitado, que ha entrado en contacto el antígeno con el buffer, se coloca esta tapita rosca que es un gotero. Por lo cual, una vez que se coloca acá, se va a dar vuelta y me va a dar la posibilidad de colocar las gotitas en el cassette. Este cassette, que no... Acá, mira, el cassette viene ahí en esa bolsita que vemos, ¿eh? Exacto, que no lo podemos abrir porque se inactiva, es una corrida inmunocromatográfica, la cual le rogamos también a los clientes que una vez que realicen el autotest, esto lo abran en el momento en que van a colocar las gotas, no antes porque obviamente se inactiva y puede dar un resultado erróneo. Una vez que abren el cassette, van a tener la posibilidad de colocar 4 gotitas en un orificio especificado para eso y va a realizarse una corrida cromatográfica que solamente lo van a poder ver en el momento, en color rojo, donde va a determinar 2 puntos cruciales. El punto T, que lo podemos ver en la parte del dorso de la caja. Ahí, a ver, lo tomamos bien ahí, Marce, ¿no? Ahí está. El punto T y el punto C. Si las 2 líneas, esto es como un test de embarazo, si tengo 2 líneas es porque es positivo. La T es del test, o sea, del testigo, que es el que contiene el anticuerpo para que reaccione con el antígeno si es que hay COVID, en este caso en la muestra. Y el C es el control, que es el que me determina que está bien realizado el test o bien realizada la técnica y me lo toma como referencia de la corrida cromatográfica. Son 3 los resultados que puede dar. Son 3, positivo, negativo, si solamente tengo una línea en el punto C, y si no, puede dar inválido
porque tengo una línea en el punto T, pero no en el punto C, o no tengo ninguna línea. Eso es porque se ha realizado algún paso del procedimiento mal. La técnica ha estado errónea, entonces por eso le pedimos a la población que tome conciencia de esto, porque obviamente una técnica bien tomada, una técnica bien realizada, nos va a permitir obviamente tener resultados más precisos. Bueno, hemos hecho el repaso, no sé si faltó algún paso. No, solamente viene con una bolsita que para que pueda obviamente colocar el desperdicio de todo lo que es el contenido del autotest y poder tirarlo como corresponde en su casa. Bueno, importante también marcar que los positivos es difícil, digamos, que el resultado sea errático, por decirlo de alguna manera, ¿no? El positivo tiene una gran eficacia. Por ahí puede haber algún problema con los falsos negativos, con los autotest. Sí, esto es como todo, en realidad cualquier tipo de esta técnica, cualquier técnica que estamos teniendo hoy por hoy, el resultado negativo puede tener falsos negativos porque depende de muchos factores, de la técnica tomada, del proceso, hay muchos factores que pueden vincular ese falso negativo. Y el positivo es positivo, o sea, no hay directamente ninguna duda ante eso porque lo tenemos en el momento que se está produciendo la corrida cromatográfica y nos da positivo, es un positivo. ¿Ustedes aconsejan hacer un PCR después de realizar el autotest o no? Si el resultado es negativo y la persona sigue con síntomas, sí recomendamos hacer un PCR para confirmarlo. Si el resultado es positivo, básicamente no es necesario un PCR confirmatorio porque el positivo ya nos está dando la idea de que es una persona con COVID. Muy bien. Bueno, Juan, repetime el valor del autotest porque lo dijimos en el inicio de la nota, pero es bueno recordar. 1.650 precio público. Perfecto. ¿Y en los próximos días se imaginan que estarán llegando de otros laboratorios? Sí, esperamos que sí, porque la demanda es bastante grande. Obviamente la idea de todo esto es poder descomprimir la demanda que estaban teniendo muchos laboratorios, muchos centros de salud, muchos centros asistenciales. La idea es poder descomprimir esto y que no se aglomere personas o gente en lugares donde quizás al ir con algún síntoma está siendo perjudicial para aquella persona que quizás no tenía COVID. Bueno, gracias Juan. Dani, ya se están vendiendo entonces los primeros autotest, autodiagnósticos de coronavirus en las farmacias de Mendoza. Si quedó alguna pregunta, te escucho. Sí, solamente lo estamos marcando allí. No lo cubre ninguna obra social ni empresa de medicina prepaga, Fausto. Ahí está. Buena pregunta. No lo cubre ninguna prepaga ni obra social, ¿no? Al autotest. No, esto es como cualquier producto diagnóstico, como un test de embarazo. En este caso no lo estaría cubriendo ninguna obra social, es un producto de venta libre. Perfecto. Muchas gracias, Juan, por recibirnos. Gracias a ustedes. Bueno, Fausto, te comento que en algunos lugares ya se agotó. Sí. Se están en algunos lugares, de acuerdo a lo que dicen los diarios nacionales, comenzó a venderse el día sábado, en otros el día domingo, y directamente se agotó en pocas horas, así que veremos qué pasa aquí en Mendoza. Bueno, estaremos atentos. Ya recién acá podemos decir que se vendió el primero del día. Ayer la misma persona había comprado uno, así que seguramente en las próximas horas comenzará a venderse cada vez más el autotest de COVID en las farmacias de Mendoza. Gracias, Fausto. Hablamos de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que logró quedarse con la Copa 90 años internacional en Uruguay. Hizo historia.